Soy la capitana Olivia Pearson, de 29 años, sirviendo en el ejército de los Estados Unidos. He comandado convoyes logísticos por las carreteras más peligrosas de Afganistán, pero nada me habría preparado para el campo de batalla más brutal de todos, la fiesta de compromiso de mi hermana. En el aire húmedo de Charleston, mi hermana Amelia, con su voz dulce como la miel envenenada, dijo: «Olivia, querida, ¿dónde está tu prometido? ¿O estará ocupado salvando el mundo en algún lugar sin señal de celular?» Una oleada de risas condescendientes recorrió a los invitados adinerados, añadió mi madre. «Vamos, vamos, querida, no hagas las cosas arriba. Nadie te juzga». Mi padre, junto a la barbacoa, le comentó a una amiga: «Siempre ha tenido una imaginación desbordante, desde servir a su país hasta tener un novio multimillonario». Sentí como si 100 ojos me desnudaran y este vestido prestado de repente me apretaba como un ataúd. Creían tenerme acorralada, pero no sabían que en mi bolsillo mi teléfono acababa de vibrar con un mensaje suyo. ¡Qué calor! ¿Dónde debería aterrizar? Si alguna vez te has sentido pequeño e invisible ante quienes deberían amarte más, cuéntame desde dónde lo ves. Dale a me gusta y suscríbete porque esta historia de traición y dulce justicia es para ti. El aire en el jardín de mis padres en Charleston era tan denso que se podía beber. Un cóctel intenso de magnolias en flor, sal del puerto cercano y el aroma ahumado del cerdo cocinado a fuego lento en la enorme parrilla Weber de mi padre. Era el olor de mi hogar, o al menos del lugar al que se suponía que debía llamar hogar. El musgo español goteaba de los robles centenarios como barbas de ancianos, y el césped, bien cuidado, estaba salpicado de invitados vestidos de lino color pastel y con un sombrero Sears, el uniforme no oficial de la élite adinerada de Charleston. Había pasado las 3 horas de viaje desde Fort Bragg ensayando mis diálogos, preparándome. Era la capitana Olivia Pearson. Gestionaba cadenas de suministro que valían cientos de millones de dólares. Tomaba decisiones de vida o muerte antes del desayuno. Aquí, sin embargo, yo era solo Olivia, la pieza de rompecabezas de forma extraña que nunca encajaba del todo en la imagen perfecta de la familia Pearson. Mi madre, Eleanor, me vio en cuanto mis zapatos planos tocaron su césped impecable. Se deslizó sobre una visión con un vestido floral de Lily Pulitzer, su sonrisa tan brillante y dura como un diamante. Besó el aire junto a mi mejilla. «Olivia, cariño, lo lograste». Sus ojos recorrieron con una rápida mirada crítica mi sencillo vestido azul marino, un vestido solitario de una amiga. «Oh, te ves cómoda. No como nuestra Amelia, pero cómoda». Un sofoco me subió por el cuello. Cómoda. En el vocabulario de mi madre, era sinónimo de simple, de poco inspirado, de no esforzarse lo suficiente. «Me alegra verte, mamá», logré decir con voz tensa. Mi padre, Richard, levantó la vista de la parrilla, con las pinzas en la mano. «Mira lo que ha traído el gato», bramó, con un tono jovial que ocultaba el habitual tono de burla. ¿Tu oficial al mando te dio un pase de fin de semana para esto o tuviste que presentar una solicitud formal? Algunos de sus compañeros de golf rieron entre dientes. Forcé una sonrisa que parecía porcelana agrietada. Me dejaron salir por buen comportamiento, papá. La descarga inicial había terminado, pero el aire seguía cargado. Sentí sus preguntas no formuladas flotando en el aire húmedo como mosquitos. Era un objeto extraño en su mundo refinado. Una nota discordante en la perfecta sinfonía de sus vidas, donde el valor se medía en saldos bancarios y conexiones sociales, no en medallas ni historial de servicio. Encontré un rincón tranquilo cerca de un imponente roble, con un vaso de té dulce en la mano, intentando integrarme al paisaje. Pero mi hermana Amelia, el centro radiante de este universo, jamás lo permitiría. Estaba presidiendo la corte cerca del amplio porche, una diosa con un vestido rosa pálido de Oscar de la Renta. El enorme diamante en su dedo reflejaba el sol de la tarde y cegaba a todos los que estaban cerca. Me vio y un brillo depredador iluminó sus ojos.
Olivia, gritó, y su voz se oyó a través del césped. Me hizo una seña con un gesto imperioso de la muñeca. No tuve más remedio que entrar en la boca del lobo. Un círculo de sus amigos, perfectamente dotados, me abrazó con fuerza, sorprendentemente fuerte. Todos, ya saben, mi hermana pequeña, la capitana, pronunciaba el título como si fuera un pasatiempo pintoresco y un poco vergonzoso. Estábamos hablando de novios. El mío, señaló a un hombre de aspecto engreído con un reloj carísimo, es el brillante Bradley, pero Olivia también tiene uno muy misterioso. Dinos, Liv, ¿dónde está ese novio multimillonario secreto del que nos has estado hablando? El círculo de amigos se volvió hacia mí. Sus sonrisas eran una mezcla de curiosidad e incredulidad. Me quedé sin aliento. Tenía una conferencia de última hora en Ginebra. Llegará en avión esta noche. Amelia echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, un sonido que era menos alegría y más desdén. «Ay, sigues con esa historia. Es adorable». De verdad, Bradley, su prometido, la rodeó con un brazo posesivo. «No seas dura con ella, cariño», dijo con voz desbordante de condescendencia. «Probablemente solo sea un personaje de uno de sus juegos en línea». La risa que siguió fue aguda, un sonido colectivo que parecía 100 agujas diminutas atravesándome la piel. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como un pájaro frenético atrapado. Mis manos, sosteniendo el vaso de té helado sudado, parecían bloques de hielo. En ese momento, rodeado de su riqueza y su seguridad, me sentí completamente insensato. Me disculpé, con la cara ardiendo, e intenté refugiarme en el porche, pero no había escapatoria. Escuché a mi madre hablando con mi tía Patricia. Su voz era un susurro conspirador. Ella vive en su propio mundo. Patty siempre lo ha hecho. Solo queremos que encuentre la verdadera felicidad, ¿sabes? En lugar de tener que imaginar cosas. Entonces oí a mi padre hablando con uno de sus amigos del banco. Toda su carrera militar es solo un campamento de verano prolongado, si me preguntas. Una forma de evadir responsabilidades del mundo real. El dolor de la traición de un padre es un veneno único. No solo hiere, envenena el pozo, contaminando cada recuerdo de seguridad y amor que creías tener. El desprecio de los desconocidos era una cosa, pero esto de ellos era una amputación del alma. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, mi madre apareció a mi lado con una mirada decidida. Remolcaba a un hombre de unos 30 y tantos años vestido con un impecable polo Ralph Lauren y pantalones khaki. «Olivia, ¿te acuerdas de Charles, verdad?» Su padre es socio del antiguo bufete de Richard. Recordé a Charles, el hombre con el que mis padres habían intentado emparejarme desde la universidad. «Charles, querido», continuó mi madre con voz melosa, «he oído que sigues soltero. Nuestra Olivia también. Es solo un poco diferente». Charles me miró de arriba abajo, una lenta mirada evaluadora que terminó con una expresión de cortés compasión. Me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «No pasa nada, Olivia», dijo, con la voz impregnada del consuelo condescendiente que se ofrece a una niña que se ha caído y se ha raspado la rodilla. «No todos pueden tener la suerte de tu hermana, Amelia». Y ahí estaba, el golpe demoledor final. No solo me habían descreído, no solo se habían burlado de mí, habían traído a mi reemplazo aquí mismo, delante de todos. Intentaban arreglarme, borrar la versión de mí que tanto me había esforzado por construir y reemplazarla con alguien que pudieran comprender, alguien a quien pudieran aprobar. Allí de pie, sintiendo el peso de su juicio. Una pregunta fría y familiar resonó en mi mente. Esta crueldad no era nueva. Era un lenguaje que habían hablado durante años. ¿Pero por qué? ¿Cuándo me convertí en una decepción tan grande para ellos? De pie allí en el jardín, con la compasión de Charles inundándome, la humillación se sintió fresca, inmediata. Pero la verdad es que esta herida no era nueva. Era un mapa de cicatrices superpuestas, tan profundas que se habían convertido en parte de mi paisaje.
Mi mirada se desvió más allá de los invitados que reían a través de las puertas francesas y entró en la sala de estar formal. Se posó en la gran repisa de la chimenea, un santuario reluciente para los logros de mi hermana. Su trofeo de tenis plateado estaba en una ordenada fila, reflejando la luz junto a una foto enmarcada de su graduación con honores en la Facultad de Derecho de Duke. Esa foto, esa reluciente copa de plata, fue un detonante. Me transportó a un pasado remoto, a un sofocante día de junio en Nueva York, a mi propia graduación de West Point. Todavía siento el peso de mi uniforme gris de gala, la lana rozándome el cuello bajo el sol implacable. Recuerdo el inmenso orgullo que me invadía al lanzar mi birrete al aire con mis compañeros. Un mar blanco contra el cielo azul brillante. Fue una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. 4 años de constantes desafíos académicos y físicos. Mis padres y Amelia estaban allí sentados en las gradas, o al menos sus cuerpos. Más tarde esa noche, en un asador de lujo en Manhattan que mi padre había elegido, la celebración se sintió vacía. Mis padres pasaron la mayor parte de la cena quejándose. «Dios mío, qué humedad», dijo mi madre, abanicándose con el menú. Uno pensaría que con lo que cuesta este sitio, podrían permitirse una mejor ventilación. Fue un desfile largo y caro, si quieres saber mi opinión, añadió mi padre, removiendo el vino tinto en su copa. Finalmente se volvió hacia mí. Su expresión no era de orgullo, sino de preocupación y cansancio. «Bueno, espero que sepas en qué te estás metiendo, Olivia. Ese diploma no te va a dar un puesto en la junta directiva de una empresa. No hubo felicitaciones. No, estamos muy orgullosos de ti». Amelia, siempre pragmática, deslizó un regalo bellamente envuelto sobre la mesa. Era un set de cuidado de la piel La Mer carísimo. «Para conservar esa cara», dijo con una sonrisa forzada. «El ejército tiene una forma de envejecer a las mujeres. El regalo no fue una celebración de mi logro. Fue una corrección, un recordatorio del estándar femenino que ya no alcanzaba. Me sentí tan pequeña. Mi monumental logro se encogía bajo su desdén casual hasta que no fue más que un desvío inconveniente en su bien trazado plan para mi vida. Esa sensación de abandono se convirtió en un tema recurrente. 2 años después, volví a casa de permiso, con el corazón latiendo con una profunda y silenciosa sensación de logro. Acababan de otorgarme la estrella de bronce, no por mi valor en combate, sino por mi inteligencia, por rediseñar una red logística en una provincia hostil, un sistema que ahorró millones de dólares al ejército, pero, aún más importante, redujo de forma demostrable la exposición de los soldados a los artefactos explosivos improvisados. Fue el momento de mayor orgullo en mi vida profesional. Encontré a mi familia en la sala. Mi madre revisaba su teléfono mirando fotos del reciente viaje de compras de Amelia a París. Mi padre veía un canal de noticias financieras. Empecé con voz vacilante. «Tengo noticias». Saqué la funda de terciopelo de mi bolso y la abrí. El metal yacía en su interior y su acabado bronce reflejaba la luz de la lámpara. Mi madre levantó la vista del teléfono. Sus ojos apenas lo registraron. «Qué bonito, cariño», dijo, y su atención se centró de inmediato en una foto de Amelia posando frente a la Torre Eiffel. Mi padre me quitó la funda de la mano. Sostuvo el metal, entrecerrando los ojos para leer la inscripción. Le dio varias vueltas como si fuera una moneda rara que había encontrado en la calle. «Bueno», dijo, devolviéndosela. «Al menos es de metal de verdad». Y eso fue todo. Esa fue toda su reacción. Más tarde, encontré el estuche escondido en el fondo de un cajón de trastos en la habitación de invitados, escondido entre pilas viejas y bolígrafos gastados. Mi estrella de bronce, símbolo de mi dedicación e intelecto, era tratada como un souvenir barato. El desprecio era más contundente durante las fiestas. La Navidad en casa de los Pearson era un ejercicio de regalos teatrales. Un año, Amelia recibió las llaves de un Lexus nuevo envuelto en un lazo rojo gigante. El siguiente, un bolso Birkin de Hermès.
Mis regalos siempre eran prácticos. Un cheque dentro de una tarjeta genérica, una tarjeta de regalo Visa. El mensaje era claro, lo quisieran o no. No te conocemos, no sabemos qué te gusta, qué necesitas, qué te hace feliz. Así que aquí tienes algo de dinero, descúbrelo tú mismo. El año que cumplí 25, tuve un breve periodo de vacaciones justo en Navidad. Ahorré y reservé un vuelo sorpresa a casa, imaginando sus caras de asombro y felicidad. En Nochebuena, caminé por la entrada de la casa de mi infancia, con mi mochila al hombro y el corazón lleno de ilusión. Pero la casa estaba oscura y silenciosa. Una nota pequeña, impresa con cuidado, estaba pegada en la puerta principal. Era del cartero. Un aviso de retención de correo. Una búsqueda rápida en mi teléfono reveló la verdad. Toda mi familia estaba en Aspen publicando fotos sonrientes y nevadas desde las pistas de esquí. Se habían ido de vacaciones familiares y no se les había ocurrido decírmelo. Pasé esa Navidad sola en la casa fría y vacía, comiendo pizza para llevar y viendo las alegres luces centellear en las ventanas de los vecinos. Sin embargo, quizás el momento más doloroso vino de Amelia, disfrazado de consejo fraternal. En una ocasión, me acorraló en su antigua habitación, un espacio que era más un museo de su propio éxito que un lugar de descanso. Olivia, te amo, por eso tengo que ser honesta. Comenzó, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Estás desperdiciando tu vida. Mírate. Tienes la piel curtida. Tu ropa es funcional. Nunca encontrarás un buen hombre si sigues jugando a este juego de soldadito de plomo. Márchate. Bradley puede encontrarte un buen trabajo de oficina, algo respetable. Cada palabra era una punzada pequeña y precisa. No ofrecía ayuda. Estaba emitiendo un veredicto. Mi vida, mis decisiones, mi propia identidad, todo estaba mal. Un error que necesitaba corrección. Los recuerdos volvieron a inundarme. Cada uno, una nueva oleada de ese viejo dolor familiar, nunca fue una sola cosa. Fue una muerte atroz, un desmantelamiento lento y sistemático de mi autoestima. Y mientras estaba allí en el jardín observándolos a todos, finalmente comprendí. Mi novio invisible no era el verdadero problema. Mi carrera no era el problema. Mi vestido no era el problema. Yo era el problema. Mi propia existencia era una desviación de su plan perfecto. Mi mente se apoderó de un recuerdo al que a menudo me aferraba como a un salvavidas. Mi primera oficial al mando, una mayor implacable que me entendía a la perfección. Después de un entrenamiento particularmente agotador, me llevó aparte. Pearson, dijo con voz severa pero justa. Aquí a nadie le importa de quién eres hija, solo les importa si puedes hacer tu trabajo y lo cumples. Ese era mi salvavidas. La primera vez que alguien vio mi valor por lo que era, no por lo que ellos querían que fuera. Si alguna vez tuviste a esa persona, un maestro, un jefe, un amigo que vio tu verdadero valor cuando tu propia familia no pudo, necesito que me hagas un favor. Por favor, dale a me gusta y en los comentarios escribe: me vieron porque todos merecemos ser vistos de verdad. Esa pequeña validación del mundo exterior puede ser lo único que te salva del ahogamiento. En mi caso fue porque en casa siempre me hundía. Mi comandante tenía razón. En casa era una decepción, un problema por resolver. Pero en el ejército no era la hija de Richard y Eleanor. Simplemente era Pearson. Y Pearson cumplía su tarea. Ese fue el mundo que construí para mí, ladrillo a ladrillo, doloroso. Una fortaleza de soledad donde mi valor se medía no por a quien conocía, sino por lo que podía hacer. El primer ladrillo se colocaba cada mañana a las 5:00. El agudo sonido de mi alarma rompía la quietud del amanecer en mi pequeño apartamento fuera de la base, en Fort Bragg. Antes de que el cielo de Carolina del Norte siquiera comenzara a palidecer, ya me ataba las zapatillas de correr y corría 5 metros por las tranquilas carreteras asfaltadas. No era un castigo, era un ritual, era el momento de despejarme.
el ritmo constante de mis pies sobre la acera, un metrónomo para el día ordenado y disciplinado que vendría después. Mi oficina no era una suite esquinera con vistas. Era una habitación sin ventanas y con luz fluorescente en el corazón del edificio de mando logístico. La decoración consistía en mapas topográficos pegados a tableros de corcho, pizarras blancas cubiertas de complejos diagramas de flujo y el constante zumbido de los servidores. No había glamour. Solo el peso abrumador de la responsabilidad. Mi trabajo consistía en asegurar que miles de soldados tuvieran el combustible, la munición, la comida y los suministros médicos necesarios para sobrevivir. Era un rompecabezas con 1 millón de piezas móviles, donde un solo error de cálculo podía tener consecuencias catastróficas, y yo era bueno en ello. En este mundo, yo no era la pequeña Olivia, era el capitán Pearson. Cuando entraba en una sala de reuniones, tanto oficiales subalternos como sargentos veteranos se erguían, no por miedo, sino por respeto. Recuerdo que una tarde, un joven sargento entró en mi oficina con el rostro desdibujado por el pánico. Un cargamento crucial de repuestos para su flota de vehículos estaba atascado en algún lugar de Polonia, enredado en una maraña de trámites aduaneros. «Señora, estamos en apuros sin esas piezas», dijo con la voz tensa por el estrés. No le dije tópicos. Revisé los manifiestos, hice 3 llamadas y me deslicé por un laberinto de regulaciones internacionales de envío. En 1 hora, encontré una solución. Vi el alivio en su rostro. «Gracias, señora», dijo, con sincera gratitud. Esa era mi moneda. Esa era mi validación. No era Alexis ni un bolso Birkin. Fue la confianza ganada de los soldados que dependían de mí. Justo la semana pasada, recibí un correo electrónico de un joven cabo que había sido mentor antes de su despliegue. «Señora», decía el protocolo de mitigación de riesgos que nos enseñó. «Lo usamos ayer. El convoy que iba delante de nosotros sufrió una emboscada justo donde, según nuestra información, estaba despejado. Su método nos obligó a volver a comprobarlo. Capitán, nos salvó la vida. Un correo electrónico como ese valió más que cualquier cumplido vano que mi familia jamás me hubiera dado. Fue en este mundo de lógica y trascendencia donde conocí a Alexander. Fue hace 3 meses, en un ejercicio conjunto de la OTAN en Alemania. Me encontraba en una sala de conferencias fría y estéril de la base aérea de Ramstein, presentando mi análisis sobre una vulnerabilidad crítica en la cadena de suministro transatlántica. Era la única mujer en el podio. La sala estaba llena de oficiales de alto rango de una docena de países y un civil. Estaba sentado en primera fila, vestido con un traje gris oscuro, perfectamente entallado, que destacaba entre la multitud de uniformes militares. No solo escuchó, sino que absorbió la atención. Cuando terminé, no me ofreció un aplauso cortés. Hizo una pregunta brillante e incisiva que llegó al meollo del problema. Una pregunta que demostró que comprendía las implicaciones estratégicas mejor que la mitad de los coroneles presentes. Después de la sesión, se presentó. «Alexander Sterling», dijo, con un apretón de manos firme y una mirada de un azul sorprendentemente inteligente. Fue uno de los análisis logísticos más impresionantes que he visto. Me invitó a un café en una pequeña casa de huéspedes tradicional alemana en un pueblo cercano. Nos sentamos durante horas, sin hablar de familia, dinero ni estatus social, sino de tecnología de drones, análisis predictivo y la ética de la inteligencia artificial en la guerra. Fue la conversación más emocionante que jamás había tenido. Él fue el primero en leer mi mente. Para él, mi mayor activo no era mi cara ni mi apellido, era mi intelecto. Nuestra relación creció a partir de ahí, a través de usos horarios y videollamadas cifradas. Siempre estaba en otro lugar, Londres, Dubái, Tokio, pero siempre encontraba tiempo. Me escuchaba, con una concentración absoluta, mientras le contaba los desafíos de mi día. Nunca menospreció mi trabajo. Le fascinaba. «Olivia», dijo una noche,
con su rostro nítido en la pantalla de mi portátil, mientras estaba en una habitación de hotel con vistas a una ciudad deslumbrante. La forma en que resuelves estos problemas multivariables es más compleja que cualquier fusión corporativa que haya abordado. Eres extraordinaria. Ser vista así, ser valorada por las mismas cosas que mi familia descartaba como un campamento de verano prolongado, fue una experiencia profundamente sanadora. Nunca me hizo sentir que necesitaba que me curaran, lo que me trajo al día de hoy. Apenas unas horas antes de emprender el viaje a Charleston, tuvimos una última videollamada. Estaba en su oficina en Ginebra. El cielo ya estaba oscuro a sus espaldas. «Siento mucho no poder estar presente desde el principio, Liv», dijo con un profundo arrepentimiento. «Esta cumbre es una pesadilla burocrática». «No pasa nada, lo entiendo», dije, intentando sonar más alegre de lo que me sentía. «No, no pasa nada», insistió. «Pero te prometo que terminaré esto y me subiré a un avión. Quiero conocer a las personas que criaron a una mujer tan increíble». Esbocé una sonrisa triste. «Ah, ya los conocerás», pensé. «Ya lo verás». Sus palabras, que pretendían ser un cumplido, sonaron como una amarga ironía. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo, pero su promesa era la única luz de esperanza que llevaba conmigo mientras conducía hacia el sur, al corazón del campo de batalla que llamaba hogar. La humillación había llegado a su clímax. Amelia, haciéndole el juego a su público de aduladores, me agarró la mano izquierda, la levantó para que todos la vieran. Los dedos desnudos, testimonio de mi supuesto delirio. «¿Ves?», anunció, con la voz llena de fingida compasión. «Ningún anillo, ni siquiera un anillo fantasma. Te dije que se inventa estas cosas». Sus amigas rieron disimuladamente, su risa una sinfonía cruel. En ese momento sentí una espiral de desesperación, familiar y repugnante. Estaba acorralado, expuesto y completamente solo. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, una profunda vibración comenzó en mi bolsillo. Mi teléfono. Un mensaje de texto. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un nuevo sonido empezó a inmiscuirse. Un sonido que no pertenecía a este cuidado jardín sureño. Empezó como un zumbido bajo, profundo y rítmico que parecía vibrar hasta las plantas de mis pies. El trío de jazz suave que tocaba cerca del porche flaqueó y el saxofón emitió un graznido confuso. Las conversaciones se apagaron al girar las cabezas, los invitados escudriñando el cielo azul impecable. «¿Qué demonios es ese ruido?», preguntó la tía Patricia, entrecerrando los ojos por el sol. Mi padre, siempre el patriarca imperturbable, dio un sorbo a su bourbon con confianza. «Probablemente un evacuado médico del hospital de la calle Calhoun», declaró, restando importancia a la interrupción. Nada de qué preocuparse, pero no era el lejano y desvanecido sonido de un helicóptero médico. Este sonido crecía, se acercaba, se hacía más profundo, más potente. Era una presencia física que presionaba el aire húmedo, sacudiendo los delicados pétalos del galardonado aelas de mi madre. Todas las miradas se volvieron hacia arriba, y entonces apareció. Un helicóptero sobrevolaba las copas de los antiguos robles cubiertos de musgo, pero no era una aeronave utilitaria y tosca. Era una máquina de inmensa potencia y elegancia, un Sorsky E-66 personalizado, pintado de un amenazante negro brillante. Se movía como una pantera, elegante y depredador. Su presencia, una inmediata y escandalosa violación de la apacible tranquilidad de la fiesta. Dio una vuelta, una inspección segura del terreno antes de iniciar su descenso hacia el extenso jardín trasero, el mismo lugar que mis padres habían reservado para la futura carpa de la boda de Amelia. La corriente descendente de las aspas del rotor nos golpeó como un huracán. Se desató el caos. Los manteles de lino de las mesas del buffet volaron por los aires, haciendo volar cócteles de camarones y pasteles de cangrejo en miniatura.
Los elaborados centros de mesa florales de mi madre, en los que había gastado una fortuna, se hicieron añicos. Sus costosos pétalos se esparcieron como confeti. Las copas de champán se volcaron, salpicando su contenido sobre los vestidos de diseñador. Los invitados masculinos se agarraron los sombreros. Las mujeres gritaron, cubriéndose la cara mientras un tornado de hierba cortada y servilletas sueltas se arremolinaba a su alrededor. La fiesta perfecta de Amelia, su escenario impecable, estaba siendo completamente destruido. Y mientras tanto, mi familia se quedó paralizada por la incredulidad. Mi padre tenía la mandíbula floja, había olvidado su Bourbon. El rostro de mi madre era una máscara de pálido horror, y Amelia era escultural, su boca, una perfecta O de indignación. Su costoso vestido de Oscar de la Renta ahora ondeaba violentamente alrededor de sus piernas. Se había olvidado por completo de mí. Yo, sin embargo, era el único tranquilo en la tormenta porque, cuando el helicóptero se posó sobre el césped, lo vi. Un pequeño y discreto logo pintado en el lateral, 2 letras estilizadas entrelazadas, el emblema de Sterling Dynamics, y supe que el motor se había calmado, el rugido de los rotores se había reducido a un nivel manejable. La puerta lateral se abrió con un suave y costoso silbido. Un hombre salió y bajó al césped. Era alto y de hombros anchos. Vestía un traje de Tom Ford que probablemente costaba más que mi coche. Se movía con una confianza inquebrantable, completamente imperturbable ante el caos que había creado. Observaba la escena, no con disculpas, sino con la serena autoridad de un hombre acostumbrado a hacer una entrada triunfal. Era Alexander. Sentí una lenta sonrisa extenderse por mi rostro por primera vez en todo el día. Una sonrisa genuina y triunfal. Me volví hacia mi madre, que lo miraba como si fuera un extraterrestre recién llegado. Me incliné y susurré, con voz clara y firme por encima del zumbido agonizante del motor. Es él, mamá. Los ojos de Alexander recorrieron la multitud de rostros atónitos durante una fracción de segundo antes de encontrarme, y entonces se fijaron en mí. Ignoró a todos los demás como si fueran parte del escenario. Mi padre, mi madre, mi hermana, los 50 invitados atónitos, ninguno de ellos existía. Caminó directamente hacia mí, con paso decidido, sin vacilar la mirada. Se detuvo frente a mí, rodeado por el aroma a colonia cara y el tenue y emocionante olor a combustible de avión. No dijo ni una palabra. En cambio, me tomó la cara con suavidad, sus pulgares acariciaron mis mejillas y me besó. No fue un beso cortés y social, fue un beso profundo, posesivo y apasionado allí mismo, en medio de la fiesta arruinada, frente a mi familia atónita y sus amigos escandalizados. Fue un beso que decía, «Está conmigo, es mía, está protegida». Fue una declaración de verdad, una revelación pública e innegable de cada mentira y cada insulto que me habían lanzado. Cuando finalmente se apartó, me daba vueltas la cabeza. Apoyó su frente contra la mía. Su voz, un susurro bajo y protector, solo para mí. «Estoy aquí ahora», susurró. «No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Lágrimas de alivio, no de vergüenza, me picaron los ojos. Asentí, incapaz de hablar. Entonces, con sus brazos todavía firmemente alrededor de mi cintura, sujetándome fuerte contra su costado, se giró para encarar a mi familia. Les ofreció una sonrisa encantadora y sin complejos. «Hola a todos», dijo, con voz tranquila y clara, que se oyó con facilidad a través del césped ahora silencioso. «Soy Alexander. Disculpen la tardanza». El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. Era más denso y profundo que el rugido del helicóptero que lo precedió. 50 invitados, incluida toda mi familia, se quedaron paralizados, con sus rostros llenos de conmoción y confusión. La tranquila disculpa de Alexander, «Disculpen la tardanza», quedó suspendida en el aire.
una obra maestra de la sutileza. Mi familia no solo escuchó una disculpa, sino un lenguaje que entendían mejor que el amor o el respeto, el lenguaje del poder. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un asistente discreto y eficiente, con traje a medida, salió del helicóptero cargando varias cajas de regalo exquisitamente envueltas. La de arriba era de un azul Tiffany, la otra de un rojo intenso y profundo que gritaba Cartier. Se las entregó a Alexander, quien luego se giró hacia mi hermana y su prometido. No quería llegar con las manos vacías, dijo Alexander con la misma sonrisa encantadora. Un detalle para celebrar su compromiso. Amelia, por primera vez en su vida, parecía completamente nerviosa. Ella y Bradley tomaron las cajas aturdidos. En el silencio sepulcral, el sonido del papel de regalo al romperse era anormalmente fuerte. Bradley abrió el primero. Dentro, sobre un cojín de seda, había un reloj, pero no cualquier reloj. Vi que los ojos de Bradley se agrandaban, con un destello de avaricia e incredulidad. Era un PC Philippe, un modelo de edición limitada que sabía que solo había visto en revistas. Lo oí susurrarle a mi padre con voz entrecortada. Esto vale más que mi apartamento. Amelia abrió el suyo. Dentro había un collar de diamantes de Harry Winston, un río de luz que brillaba con fuerza bajo el sol de la tarde. Hacía que el enorme diamante que llevaba en el dedo pareciera un juguete. Alexander se encogió de hombros con desdén. Solo una pequeña muestra de nuestra felicitación. El mensaje fue brutalmente efectivo. Los mismos símbolos de riqueza y estatus que mi familia veneraba, las cosas que Bradley ostentaba para afirmar su dominio, no eran para Alexander más que baratijas casuales. No se había unido a su juego sin más. Había demostrado que jugaba en una liga que ni siquiera podían comprender. Fue Bradley quien intentó recuperarse primero, intentando recuperar algo de control llevando la conversación a su propio terreno. Infló el pecho, ajustándose el brazalete de su reloj, repentinamente inadecuado. «Bueno, Alexander», comenzó con la voz un poco alta. «Impresionante entrada. Debes de tener un buen desempeño. ¿Te dedicas a las finanzas? El mercado ha estado volátil». Yo mismo he estado ganando mucho dinero con los futuros tecnológicos. Alexander dirigió toda su atención hacia él, con expresión de cortés interés. «No me dedico a las finanzas, no», respondió con suavidad, «y la verdad es que no sigo el mercado». Hizo una breve pausa, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para resultar incómodo antes de asestar el golpe final y devastador. «El mercado me sigue». Algunos clientes se quedaron boquiabiertos. El rostro de Bradley pasó de la satisfacción a la palidez en un instante. Se quedó allí, boquiabierto, completamente neutralizado. Había intentado participar en un concurso de meadas y acababa de ser ahogado por el océano. Pero el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. Fue mi padre, con su mente de banquero finalmente atando cabos, quien lo juntó todo. Había estado mirando fijamente el sutil logo entrelazado de SD en el helicóptero. Su rostro, que había estado pálido por la sorpresa, ahora se estaba volviendo de un tono grisáceo enfermizo. Dio un paso al frente, tambaleándose, con la voz como un graznido de incredulidad. «Sterling. Sterling Dynamics. No puede ser. Eres Alexander Sterling». Alexander simplemente asintió, con la mirada fija. Mi padre se giró para encarar a mi madre, alzando la voz con pánico. «Eleanor», siseó, agarrándola del brazo. «Este es el hombre que completó una adquisición hostil de toda la división aeroespacial de Lockheed Martin el mes pasado. El acuerdo valía miles de millones. No había fotos suyas en la prensa ni entrevistas. Abrió los ojos de par en par al comprender la horrible realidad. No había nada en los periódicos porque él es el dueño». Un silencio colectivo y horrorizado se apoderó de la familia Pearson.
El peso de su error de cálculo les cayó encima. Se habían burlado de mí, se habían mofado de mí, me habían acusado de inventarme un novio, se habían imaginado a algún contratista del gobierno nerd del Pentágono. Nunca, ni en sus sueños más descabellados y materialistas, imaginaron que el hombre con el que salía no solo trabajaba para el Pentágono, era el hombre que lo controlaba tecnológicamente. Mi tía Patricia, que nunca se quedaba atrás, por fin encontró su voz. Dios mío, señor Sterling, ¿a qué se dedica exactamente? La sonrisa de Alexander no flaqueó, pero ahora dirigía toda su fuerza no contra sí mismo, sino contra mí. Por favor, llámame Alexander, dijo, apretándome el brazo por la cintura. Luego miró directamente a mis padres. Lo que hago es encontrar talento. Conocí a la capitana Pearson cuando daba una presentación sobre soluciones logísticas. Su análisis, dijo con un tono de genuino respeto, le ha ahorrado a mi empresa cerca de $500 millones en costos de desarrollo. Más importante aún, sus modelos de mitigación de riesgos han aumentado las tasas de supervivencia de los soldados en nuestras simulaciones en un 15%. Su hija no es solo una oficial, es un activo nacional. Les sostuvo la mirada. Deben estar inmensamente orgullosos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación impactante de cada una de sus acciones. Había usado su propio lenguaje, dinero, resultados y estatus para demostrar mi valía. Les había demostrado que precisamente aquello que habían ridiculizado era la fuente de mi mayor valor. Y entonces, antes de que pudieran siquiera empezar a procesarlo, se giró hacia mí. Delante de todos, me soltó la cintura y se arrodilló con suavidad. La multitud jadeó al unísono. Mi corazón se detuvo. Olivia, dijo, con una voz ahora suave, pero que aún se oía por el césped, solo me decía a mí, tu familia creía que no era real. Creían que nuestro amor no era real. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Quiero demostrarles que se equivocan en todo. Abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de seda negra, estaba el anillo más magnífico que jamás había visto. Un impecable diamante amarillo canario tallado en un radiante cuadrado, flanqueado por 2 diamantes blancos más pequeños. Resplandecía bajo el sol de Charleston, una estrella de un brillo inconmensurable. Capitana Olivia Pearson, dijo, con los ojos llenos de un amor tan real que me temblaron las rodillas. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa de una manera muy, muy real? Lágrimas ardientes y repentinas corrieron por mi rostro, mientras un sollozo de alegría pura y sin adulterar escapaba de mis labios. Solo pude asentir, mi mundo entero se reducía a este hombre, este momento, esta verdad perfecta, hermosa e innegable. No fue solo una propuesta, fue una coronación, fue la reivindicación definitiva. Al susurrar sí, el mundo pareció desvanecerse. Solo estaba Alexander, cuya mirada reflejaba un universo de devoción del que nunca pensé que sería el centro. Me puso el pesado y magnífico anillo en el dedo. Encajaba a la perfección. Por un instante, lo sentí como un escudo, una armadura tangible. Cuando se levantó, me tomó de la mano y me ayudó a ponerme de pie. Lo sentí. No solo el peso del anillo, sino el peso de mi propio poder regresando a mí. Los años de sentirme insignificante y arrepentida comenzaron a evaporarse bajo el calor de mi recién descubierta certeza. El hechizo se había roto. La primera en intentar reconstruirlo fue mi madre. La sorpresa en su rostro se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sonrisa empalagosa y frenética. Se abalanzó sobre mí, con los brazos extendidos, como si quisiera estrecharme en un abrazo de celebración. «Ay, Olivia, cariño, Alexander, Dios mío, ¿estás bien? Eres tan impresionante», exclamó con entusiasmo, con la voz un tono más agudo de lo habitual. Se giró hacia mí, con los ojos abiertos, con un débil reproche maternal. «¿Por qué no nos lo dijiste antes, dejando que tu pobre madre se preocupara así?»
Amelia estaba justo detrás de ella, con una sonrisa frágil dibujada en el rostro, intentando desesperadamente recuperar su posición como la amable anfitriona de la fiesta. Sí, Liv. De verdad, intervino, uniendo su brazo con el de Bradley. Solo te estábamos tomando el pelo. Ya sabes cómo somos. Todo fue una broma. Una broma. Las palabras resonaron en el espacio donde acababa de ocurrir la crueldad. Intentaban reescribir la historia, reducir su monstruoso comportamiento a una broma inofensiva, un simple malentendido. Intentaban devolverme a la dinámica habitual, al papel de la hija hipersensible que no soportaba las bromas. Pero la persona que había aceptado ese papel durante 29 años ya no estaba presente. Miré los brazos extendidos de mi madre, su rostro desesperado y sonriente, y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, solo una profunda y escalofriante claridad. Le tomé las manos con suavidad y las aparté de mí. No, dije. Mi voz no temblaba. Era baja, firme, fría y dura como el acero. Era la voz del capitán Pearson dando una orden directa, y lo silenció al instante. Mi mirada pasó del rostro atónito de mi madre a mis hermanas, y luego a mi padre, que seguía de pie junto a la parrilla como un monumento a su propia irrelevancia. Esto no era broma, continué, mi voz rompiendo el silencio. Durante toda mi vida, todos ustedes han dejado perfectamente claro lo que piensan de mí, de mis decisiones, de mi vida. Hoy lo dijeron más alto que nunca delante de toda esta gente. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Y los escuché. Por fin los escuché de verdad. Me volví hacia Alexander, quien había permanecido en silencio a mi lado, un bastión de apoyo inquebrantable. «Vámonos», dije. «No fue una petición, fue una orden». Asintió una vez con los ojos llenos de comprensión. Nos giramos para caminar hacia el helicóptero, un frente unido dejando atrás el campo de batalla. «Olivia, no puedes irte así como así». La voz de mi madre sonaba ahora aguda por el pánico. La falsa dulzura había desaparecido. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Qué pensará la gente? Su última súplica. «No, no te vayas, te quiero». «No, lo siento mucho». ¿Pero qué pensará la gente? Era la historia de mi vida, resumida en una sola pregunta desesperada. Su preocupación no era por mí. Era por la imagen impecable de la familia Pearson que ahora se resquebrajaba bajo la presión. Ni siquiera la miré. Alexander sí. Le hizo un gesto sutil, casi imperceptible, a su asistente, que seguía de pie discretamente cerca del helicóptero. El joven se adelantó de inmediato. Se acercó a Amelia y le ofreció un sobre grueso color crema con el logo de un prestigioso banco privado grabado. Amelia lo miró perpleja. «¿Qué es esto?» «Un regalo de bodas», dijo Alexander con voz tranquila y serena. «De Olivia». Amelia lo abrió. Dentro había un solo cheque de caja. No podía ver la cantidad desde donde estaba, pero vi cómo el rostro de mi hermana palidecía. Vi que su mano empezaba a temblar. «Debería cubrir el costo total de tu boda y la luna de miel», continuó Alexander con tono serio. «Considéralo una última contribución. No te debemos nada». Eso fue todo. El golpe definitivo. Habían usado el dinero como instrumento de aprobación y desaprobación toda mi vida, y ahora lo usábamos para comprar mi libertad. Nos marchamos. Esta vez nadie intentó detenernos. Subimos a la cabina del helicóptero, tapizada en cuero. La puerta se cerró deslizándose, aislándonos de los restos de la fiesta. Al despegar, el potente zumbido de las hélices fue el sonido de mi propia liberación. Miré por la ventana. La escena parecía sacada de una película. El jardín, antes perfecto, era un torbellino de caos, con los invitados murmurando en pequeños grupos confusos. Vi a mi padre y a mi madre en medio de una furiosa discusión, con el juego de acusaciones ya en pleno auge. Y vi a mi hermana Amelia, de pie, sola en medio del césped destrozado,
inmóvil, aferrada a ese papel como si fuera un billete de lotería premiado y un certificado de defunción. Por primera vez en mi vida, una escena de la disfunción familiar no me causó una punzada de dolor en el pecho. No había tristeza ni añoranza, solo una silenciosa y expansiva sensación de alivio. Mientras el helicóptero se ladeaba y giraba sobre el río Ashley, con la enorme mansión menguándose bajo mis pies, supe que era libre. ¿Alguna vez has tenido ese momento, la gota que colmó el vaso, en el que supiste que tenías que alejarte para salvarte? Es una sensación aterradora e increíblemente liberadora. Si sabes de qué hablo, dale a me gusta como un homenaje a tu propia fuerza. Y en los comentarios, escribe una sola palabra: libertad, porque de eso se trataba este momento. Al recostarme en mi asiento, sentí una mano que me cubría la mía. Era de Alexander. Su agarre era cálido y fuerte. Lo miré y él simplemente sonrió, una sonrisa silenciosa de profunda comprensión. Había pasado mi vida librando batallas, pero por primera vez sentí que finalmente había ganado la guerra. Finalmente era verdaderamente libre. El vuelo desde la casa de mis padres fue corto, un viaje de 10 minutos que me hizo sentir como si hubiera entrado en otra dimensión. Aterrizamos suavemente en el helipuerto de la azotea del Hotel Dewberry. Su elegante arquitectura moderna de mediados de siglo contrastaba marcadamente con la sofocante atmósfera del viejo mundo del que acabábamos de escapar. Un ascensor privado nos llevó directamente a la suite presidencial, el ático John C. Calhoun. En cuanto la pesada puerta de la suite se cerró tras nosotros, el silencio fue absoluto. Era un silencio profundo y suntuoso que absorbía todo el ruido, todo el caos, toda la crueldad de las últimas horas. Los ventanales, que llegaban hasta el techo, revelaban un impresionante panorama de Charleston que brillaba a sus pies. Los campanarios de las iglesias y el puente Ravenel se iluminaban contra el intenso índigo del cielo vespertino. Por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. Y entonces la fortaleza que con tanto cuidado había construido alrededor de mis emociones durante los últimos 29 años finalmente se derrumbó. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se desvaneció, dejando tras de mí un profundo agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Me tambaleé hasta un sofá de terciopelo y me desplomé. De repente, mi cuerpo se sintió demasiado pesado para que mi propio esqueleto lo soportara. Y comencé a llorar. No eran las lágrimas silenciosas y dignas de un soldado. Fue un sollozo crudo, feo y desgarrador que surgió de un lugar muy profundo en mí que ni siquiera sabía que existía. Fue una tormenta de cada comentario despectivo, cada logro olvidado, cada Navidad solitaria, cada pizca de vergüenza y rabia que había reprimido durante casi 3 décadas. Todo salió a borbotones en un torrente de respiraciones temblorosas y entrecortadas. Durante todo el proceso, Alexander simplemente estuvo ahí. No intentó arreglarlo. No ofreció trivialidades vacías como «todo va a estar bien». Simplemente desapareció un momento y regresó con un vaso de agua, dejándolo en silencio sobre la mesa de centro de mármol. Tomó una suave manta gris de cachemira del respaldo de un sillón y me la echó con cuidado sobre los hombros. Luego se sentó en la silla frente a mí, una presencia tranquila y firme en medio de la tormenta. Su silencio fue lo más compasivo que alguien me había dado jamás. Era un permiso para romperse. Tras lo que pareció una eternidad, los sollozos se convirtieron en respiraciones entrecortadas. Me sentí en carne viva, vacío, pero extrañamente en paz. En el ejército, dije con mi voz, nos entrenan en resiliencia mental. Te enseñan que reconocer la herida es el primer paso para curarla. Parece una política inteligente, dijo en voz baja, su voz como un ancla tranquila en la habitación silenciosa. Lo miré, mi prometido, este hombre increíble e imposible que había aparecido del cielo. No pudieron encontrarte en línea, ¿sabes? Murmuré. Por eso estaban tan seguros de que te estaba inventando. Asintió con expresión sombría. Lo sé,
y lamento que mi privacidad te haya puesto en esa situación, Olivia. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Hace unos años, la familia de un socio mío en Silicon Valley fue víctima de un violento secuestro y un intento de rescate. Fue brutal. Después de eso, tomé una decisión. Por la seguridad de mis empleados, mis socios y la naturaleza sensible de nuestros contratos de defensa, contraté a la mejor empresa de ciberseguridad del mundo para crear un apagón digital. Borraron mi existencia del Internet público. No es un secreto, es una medida de seguridad. Me miró directamente a los ojos. Nuestra seguridad es lo primero. Le creí completamente. Nunca había dudado de él, pero escuchar el razonamiento lógico y protector tras su invisibilidad llenó las últimas grietas de mi corazón con una profunda sensación de confianza. Me sentí a salvo. Fue una sensación que duró aproximadamente 10 minutos. La pieza se hizo añicos con el zumbido agudo e insistente de mi teléfono sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó. El nombre era Mamá. Una nueva oleada de náuseas me invadió. La ignoré. Vibró una y otra vez. Después de la cuarta llamada perdida, apareció una notificación. Nuevo mensaje de voz. En contra de mi buen juicio, una curiosidad morbosa me hizo cogerlo. Presioné play, puse el teléfono en altavoz, deseando que Alexander fuera testigo de la locura que había padecido. La voz de mi madre llenó la serenidad del ático y fue una actuación digna de un Oscar. Estaba impregnada de pánico teatral, lágrimas de cocodrilo y una moralidad venenosa. Olivia, menos mal que estaba tan preocupada. Tu padre y yo hemos estado investigando, hemos estado llamando a todos nuestros conocidos. No hay nada, Olivia. ¿Me oyes? Nada. Este hombre es un fantasma, es un estafador. ¿No lo ves? Te está tomando el pelo. ¿Cuánta vergüenza más puedes traerle a esta familia? Exijo que vuelvas a casa ahora mismo antes de que causes otra catástrofe. El mensaje terminó. El silencio que siguió estaba impregnado del veneno que acababa de escupir en nuestro santuario. Cada palabra era un ataque deliberado y calculado. Ni disculpas ni remordimientos, solo las mismas acusaciones de siempre, la misma manipulación tóxica amplificada hasta un nuevo tono histérico. Había visto el helicóptero, había visto al hombre, y aún así prefería creer en su propia narrativa maliciosa. Era una locura. La pequeña y frágil sensación de paz que había encontrado momentos antes se hizo añicos, reemplazada por una furia fría y profunda. Antes de que pudiera reaccionar, Alexander se inclinó hacia adelante. Su rostro era una máscara de furia tranquila y controlada. Cogió mi teléfono con movimientos precisos y deliberados. Mantuvo presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apagó. «Ya basta», dijo con voz tranquila pero absolutamente resuelta. Volvió a colocar el teléfono inerte sobre la mesa, boca abajo. «Aquí no puede contactarte. Ya no pueden hacerte esto». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Mañana», dijo, todavía de espaldas a mí. «Mañana nos enfrentaremos a ellos, pero lo haremos en tus términos, en el lugar que elijas». Se giró, sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi una promesa inquebrantable. «Esta noche descansarás». Te lo prometo, Olivia. A partir de ahora, nunca más tendrás que librar una batalla sola. Sus palabras fueron un escudo que extinguió el fuego del odioso mensaje de mi madre. Lo miré, a este hombre que había descendido del cielo y ahora era el único guardián de mi corazón roto. Y sabía que mañana la guerra finalmente terminaría, pero esta vez no sería el único soldado en el campo de batalla. Alexander cumplió su promesa. A la mañana siguiente, fui yo quien inició el contacto. Tras un sueño reparador e ininterrumpido, me desperté con una calma y claridad que no había sentido en años. Fui yo quien llamó a mi madre. Mi voz era serena, mi tono profesional. Le informé que Alexander y yo nos encontraríamos con ellos a las 10 a.m.
Elegí el lugar, el Daily, una cafetería de moda y lujo en King Street, siempre llena de gente. Era territorio neutral, un espacio público. Era mi campo de batalla, y yo estaba eligiendo el terreno. Cuando llegó mi familia, formaban un frente unido de hostilidad latente. Mi padre, mi madre, Amelia y Bradley entraron juntos, con expresiones sombrías y decididas. Parecían menos una familia que venía a tomar un café y más un equipo de la fiscalía llegando a un juicio. Nos encontraron ya sentados en una mesa grande cerca de la ventana, 2 tazas de café artesanal entre nosotros. Parecíamos relajados y serenos. La ventaja psicológica ya era nuestra. Mi padre no se molestó en formalidades. Se sentó frente a Alexander y su maletín se cerró con un clic sobre la mesa con un sonido definitivo. «Nos alegra que hayas aceptado reunirte», empezó en voz baja y fiscal. «Porque esta farsa se acabó. Pasamos toda la noche al teléfono, llamamos a todos nuestros conocidos en Washington, en el Departamento de Finanzas. Nadie ha oído hablar de ti, Sterling. Nadie». Bradley se inclinó hacia adelante, intentando parecer intimidante. El jet privado, el reloj elegante. Es una buena estafa. Te lo concedo, pero se acabó. Te damos una oportunidad para alejarte de Olivia y desaparecer antes de que llamemos a la policía y te investiguemos por fraude. Estaban tan confiados, tan seguros de su cruzada moralista para salvarme de la vida que había elegido. No habían aprendido nada. Vieron la evidencia del poder de Alexander, y sus mentes materialistas solo podían procesarla de una manera. Tenía que ser un truco. Durante todo el proceso, Alexander simplemente escuchó, con expresión tranquila, casi serena. Tomó un sorbo lento de café antes de dejar la taza con cuidado. Luego sonrió. Era una sonrisa terriblemente agradable. «Richard», dijo con un tono perfectamente razonable, «entiendo perfectamente tu preocupación. Como padre, tienes derecho a ser protector». Luego sacó su teléfono, con movimientos pausados. «De hecho, quiero ayudarte con tu debida diligencia». Con unos toques, levantó la vista. «Les acabo de enviar un correo electrónico a los 4. Deberían recibirlo ahora». Como si fuera una pregunta, 4 teléfonos vibraron sobre la mesa. Mi madre, mi padre, Amelia y Bradley bajaron la mirada, con los rostros iluminados por las pantallas. Los observé mientras leían. Vi 4 expresiones de presuntuosa seguridad que poco a poco se transformaban en confusión y luego en incredulidad. El correo electrónico no era una defensa, era un arsenal. En la pantalla había una lista sencilla. Contenía los números de teléfono directos privados del actual secretario de Defensa, 2 senadores del Comité de las Fuerzas Armadas, los directores ejecutivos de Raytheon y Boeing y media docena de nombres más, titanes de la industria y el gobierno. Adjunto al correo electrónico había copias censuradas de contratos multimillonarios entre Sterling Dynamics y el Departamento de Defensa de AE. Alexander se recostó en su silla. «Por favor», dijo, con una voz suave y peligrosa, «no me crea solo a mí. Elija un nombre, cualquiera de la lista, y llámelos. Pregunte por mí». Los 4 se quedaron mirando sus teléfonos, luego a Alexander y luego de nuevo a sus teléfonos. Estaban atrapados. Rechazar la oferta sería admitir la derrota. Aceptarla sería arriesgarse a una humillación total. Mi padre, un hombre cuya identidad se basaba en el orgullo, no pudo ceder. Le temblaban ligeramente las manos, pero se irguió. Recorrió la lista con la mirada, buscando un nombre de confianza, uno intachable. Encontró uno. «General Mattis», dijo con voz áspera y seca. «Llamaré al general James Mattis». Fue una decisión inteligente. Mad Dog Mattis, el venerado general de 4 estrellas y exsecretario de Defensa, una figura pública de inmensa integridad. Alexander simplemente asintió. «Una excelente elección». Mi padre pulsó la pantalla con un dedo tembloroso. La llamada conectó. «General Mattis, señor».
Me llamo Richard Pearson. Empezó con una voz demasiado formal. Se levantó y caminó con rigidez hacia la entrada de la cafetería para tener un poco de privacidad, de espaldas a nosotros. Los demás permanecimos en un silencio tan denso que podía sentirlo en los tímpanos. Mi madre retorcía la servilleta hasta hacerla trizas. Amelia miraba fijamente la calle. Bradley observaba la mesa como si guardara los secretos del universo. Alexander, por su parte, simplemente dio otro sorbo a su café. Los segundos pasaban, cada uno una eternidad. Parecía como esperar un veredicto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 3 minutos, mi padre se dio la vuelta. El cambio en él fue asombroso. El hombre arrogante y acusador que había salido había desaparecido. En su lugar había una figura encorvada y disminuida. Su rostro era del color de la tiza. Regresó a la mesa con el paso vacilante de un hombre mucho mayor y se desplomó en su silla. No miró a Alexander, no miró a su esposa ni a su otra hija. Me miró a mí. Y por primera vez en mi vida vi algo en los ojos de mi padre que nunca antes había visto. Asombro. Es cierto, susurró, apenas audibles. Su voz era hueca, desprovista de toda bravuconería. Es cierto. Tragó saliva con dificultad. General Mattis, dijo, Alexander Sterling es uno de los héroes silenciosos de este país. Respiró hondo, con la mirada fija en mi rostro. Y entonces dijo que la capitana Olivia Pearson es una de las jóvenes oficiales más brillantes y destacadas que ha tenido el privilegio de conocer. La confesión quedó suspendida en el aire, como un juicio definitivo. Mi madre dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas de vergüenza. Habían estado tan equivocados, tan profunda, catastrófica y humillantemente equivocados. Y la verdad no solo había salido del hombre al que llamaban fraude, había salido de la boca de un héroe, un hombre al que veneraban. Ya no les quedaba dónde esconderse. El juicio había terminado y habían perdido. La verdad, una vez dicha, dejó un vacío a su paso. La batalla estaba ganada. Pero al mirar los 4 rostros destrozados al otro lado de la mesa, comprendí que la guerra no había terminado. Una pregunta nueva y más compleja flotaba en el pesado silencio de la cafetería. ¿Y ahora qué? La magnífica estructura de Pearson Pride, la que habían construido durante generaciones, había sido demolida en cuestión de minutos, y ellos estaban sentados entre los escombros. Mi padre, Richard, el inquebrantable patriarca, estaba desplomado en su silla, con un aspecto más viejo que nunca. Bradley, el maestro de la confianza en sí mismo, se miraba las manos como si nunca las hubiera visto. Y mi madre, el Eleanor, finalmente se derrumbó. Al principio, el sonido fue suave, una respiración entrecortada, luego se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, pero estas no eran sus habituales lágrimas de frustración o manipulación, eran los sollozos entrecortados y horribles de auténtica vergüenza. Fue mi padre quien habló primero. Su voz, una ruina áspera de lo que era, no miró a Alexander, solo me miró a mí. Olivia, dijo, y mi nombre sonó como una palabra extranjera en sus labios. Lo siento, negó con la cabeza, un gesto de profunda derrota. No hay excusas para mi comportamiento. Fallé. Como padre, te fallé. La confesión de un hombre que nunca había admitido haberse equivocado en nada en su vida fue tan impactante como el aterrizaje del helicóptero. Rompió el hechizo. Mi madre levantó la vista, con la cara enrojecida y el rímel corrido. Tiene razón, susurró entre lágrimas. Fuimos horribles, simplemente horribles. Lo siento mucho, mi amor. Amelia me miró fijamente, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Lo siento, Olivia, logró decir, con voz apenas audible.
Sus disculpas fueron torpes, entrecortadas y carentes de su habitual elegancia refinada. Por primera vez, se sintieron reales. Durante un largo rato, no dije nada, solo escuché. Alexander me puso la mano suavemente en el brazo, un silencioso mensaje de apoyo, pero sabía que este era mi momento. La antigua Olivia se habría apresurado a consolarlos, a suavizar las cosas, a decir, «Está bien», solo para acabar con la insoportable incomodidad. Pero ya no era la antigua Olivia. Respiré hondo, con voz tranquila y mesurada cuando finalmente hablé. «Escucho tus disculpas», dije, y los cuatro me miraron con una atención desesperada y esperanzada. «Y creo que las sientes ahora mismo, en este momento». Dejé que eso flotara en el aire antes de continuar. Pero las palabras no bastan, no pueden borrar 29 años. He aprendido que la confianza se gana a cuentagotas y se pierde a raudales, y tú la has echado a perder por completo. Mi tono no era de enfado, era objetivo. La voz de un comandante que delineaba los términos de un alto el fuego. Así que, si de verdad quieres arreglar esto, no va a ser un proceso rápido ni fácil. Hay condiciones. Vi un destello de la vieja actitud defensiva en los ojos de mi madre, pero mi padre la silenció con una mirada. «Lo que quieras, Olivia», dijo en voz baja. «Solo dínoslo». «Primero», dije, inclinándome hacia adelante, «te esforzarás por comprender mi vida, no la versión que te has inventado, sino la real. Aprenderás lo que significa mi rango, preguntarás por mi trabajo y escucharás las respuestas. Respetarás mi carrera como respetas la de Amelia». Me vuelvo hacia Amelia y Bradley. En segundo lugar, tratarás a Alexander con el respeto que se merece. No porque sea rico, sino porque es el hombre que amo y el hombre que me ha mostrado más bondad y reconocimiento que mi propia familia. Hice una pausa y luego pronuncié el último término, el más importante. Y tercero, y esto no es negociable, necesito espacio, necesito tiempo. Tiempo para sanar del daño que me infligiste. Eso significa que te contactaré cuando esté listo. No me llamarás, no me escribirás, y no aparecerás sin avisar. Esperarás, y usarás ese tiempo para reflexionar sobre lo que has hecho. Terminé, y el silencio regresó. Pero esta vez era diferente. No era tenso. Era contemplativo. No había gritado ni acusado. Simplemente había recuperado el control. Había establecido los límites. Más tarde esa noche, de vuelta en la serena tranquilidad del ático, sonó mi teléfono. Vi el identificador de llamadas y estaba a punto de rechazar la llamada, pero algo me hizo contestar. Era Amelia. «Hola», dijo. Su voz era baja, vacilante, desprovista de su habitual cadencia segura. «Creí haber sido clara con lo del espacio, Amelia», dije con voz fría. Lo sé, y lo siento», se apresuró a decir. «Esta será la última vez. Lo prometo. Es solo que no podía dejar que el día terminara sin...». Se quedó en silencio, respirando temblorosamente sin decirlo bien. Esperé. «Liv», dijo, y al oír mi apodo de la infancia, un nombre que no había usado en más de una década, me dio un pequeño sobresalto. «Lo siento muchísimo. Me equivoqué en todo». La oí llorar suavemente al otro lado de la línea. «No es excusa», continuó, con la voz cargada de emoción. «Pero necesito que sepas por qué. La verdad es que tenía celos de ti, estaba tan atónita, no podía hablar, celosa de mí misma. Toda mi vida», explicó, «hice exactamente lo que mamá y papá querían. Fui a las escuelas correctas, saqué las notas correctas, conseguí el trabajo correcto, conseguí el novio correcto. Cumplí con todos los requisitos. Pero tú no, te marchaste. Tuviste el coraje de construir tu propia vida, una vida que no tenía nada que ver con sus expectativas. Eras libre». Su voz se quebró. «Y te odié por ello, porque no lo era. Tienes una libertad que ni mi dinero ni mi éxito podrían comprar jamás».
Su confesión no curó mágicamente las heridas de toda una vida, pero fue un comienzo. Fue una sola gota auténtica de confianza en un balde que llevaba tanto tiempo seco. No lo solucionó todo, pero por primera vez en mi vida, abrió una pequeña y estrecha puerta a un futuro que jamás creí posible. Un futuro donde, tal vez, pudiéramos volver a ser hermanas. Los meses posteriores a nuestra confrontación en la cafetería fueron un testimonio del poder de la decisión. Mi familia, despojada de su orgullo y obligada a enfrentarse a sus peores facetas, tenía una opción. Podían refugiarse en la amargura o emprender la lenta y ardua tarea de reconstrucción. Para mi eterna sorpresa, eligieron esto último. No sucedió de la noche a la mañana. Ocurrió en pequeños gestos deliberados, como gotas de agua que rellenaban lentamente el cubo que habían volcado. Mi padre, Richard, empezó a leer. Llamaba a casa y él estaba en su estudio, no con el Wall Street Journal, sino con gruesos tomos de historia de Stephen Ambrose. Empezó a hacerme preguntas reales sobre mi trabajo. Quería comprender la diferencia entre un batallón y una brigada, la importancia estratégica de un depósito de suministros. Por primera vez hablaba mi idioma. Su curiosidad era torpe, pero dolorosamente sincera. Mi madre, Eleanor, en una decisión que me impactó sobre todo, se unió a una sección local de Bluest Star Families, una red de apoyo para familias militares. Ella, que antes veía mi carrera como una vergüenza, ahora pasaba las tardes de los martes escuchando las historias de otras madres del ejército, aprendiendo sobre los desafíos y sacrificios únicos que enfrentaban. Empezó a enviarme paquetes de ayuda, no con dinero, sino con cosas que realmente necesitaba: buen café, calcetines gruesos de lana y galletas caseras que me recordaban a una infancia que apenas recordaba. Incluso Amelia y Bradley cambiaron. Ponían en práctica sus formidables habilidades legales. Una vez al mes, organizaban una clínica legal pro bono para veteranos, ayudándolos a navegar por el laberíntico sistema del Departamento de Asuntos de Veteranos y a luchar por los beneficios que se habían ganado. Usaban su privilegio no para sí mismos, sino para los demás. No solo pedían disculpas, sino que lo lamentaban. El verdadero punto de inflexión llegó 4 meses después. Estaba en mi oficina en Fort Bragg cuando recibí una llamada de mi comandante general. Me habían seleccionado para un ascenso a mayor por debajo de la zona 2 años antes de lo previsto. Es más, me estaban dando el mando de mi propio batallón de logística. A los 30 años, sería una de las comandantes de batallón más jóvenes del ejército. Mi primera llamada fue a Alexander. Mi segunda invitación, con un gesto de aprensión aún en el estómago, fue para mi familia. La reacción al otro lado de la línea no fue el interés cortés e indiferente de antes, fue una explosión de alegría pura y sin adulterar. Ese fin de semana me organizaron una fiesta. No en su casa, sino en mi asador favorito de Charleston. El brindis que dio mi padre aquella noche es un recuerdo que guardaré para siempre. Levantó su copa con los ojos llenos de lágrimas. «Por mi hija», dijo con la voz cargada de emoción. «Mayor Olivia Pearson, una verdadera líder y la mejor mujer que conozco». En ese momento, los fantasmas de cada desaire pasado y cada comentario despectivo finalmente se desvanecieron. Estaba en casa. 6 meses después de esa caótica fiesta de compromiso, Alexander y yo nos casamos. No elegimos una gran catedral ni un lujoso club de campo. Elegimos un lugar de profundo simbolismo. Al amanecer, en un pequeño ferry que cruzaba el puerto de Charleston, nuestros familiares y amigos más cercanos nos vieron intercambiar nuestros votos en los terrenos de Fort Sumter, el mismo lugar donde se dispararon los primeros disparos de la guerra civil. Fue lo más apropiado. Fue el final de nuestra propia guerra civil, el comienzo de una nueva era de paz. Amelia fue mi dama de honor. Su discurso no trató sobre nuestras peleas de la infancia, sino sobre el coraje y la inspiración. Mi hermana Liv, dijo mirándome con una expresión de puro amor, es mi heroína. Me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en ser perfecta. Se trata de tener el coraje de ser exactamente quien eres.
Mientras mi padre me acompañaba por el pasillo formado por los viejos cañones del fuerte, se inclinó y me susurró al oído: un último bálsamo para sanar todas las viejas heridas. Eres el mayor logro de mi vida, dijo. De pie allí, de la mano de Alexander, con la bandera estadounidense ondeando al viento marino sobre nosotros y mi familia observándonos con solo amor en sus ojos, sentí una sensación de plenitud que nunca creí posible. Un año después, ese sentimiento no ha hecho más que intensificarse. Estoy de pie en un escenario en Patriots Point, con la majestuosa silueta del portaaviones USS Yorktown a mis espaldas. Llevo puesto mi uniforme militar. Las hojas doradas de roble de un comandante brillan sobre mis hombros. Alexander está a mi lado, su mano sujeta la mía, una fuente de fortaleza silenciosa y constante. Hoy es el lanzamiento oficial del Fondo de Becas Pearson Sterling, una fundación que creamos para brindar educación universitaria a los hijos de soldados caídos y heridos. Es nuestra misión compartida, una forma de construir juntos un legado de servicio. En la primera fila, mi familia está radiante. Mi madre se seca los ojos con un pañuelo. Mi padre me observa con una expresión de orgullo inmenso. Amelia y Bradley aplauden. Sus rostros se iluminan de alegría. Ya no son simples espectadores, son socios. Forman parte de la junta directiva de la fundación. Su energía y experiencia son esenciales para su éxito. Los miro, mi familia, reconstruida no sobre las cenizas de lo viejo, sino sobre una nueva base de honestidad, respeto y amor ganado con esfuerzo. Entonces miro el puerto y el sol matutino danzando sobre el agua. Una vez pensé que la justicia consistía en ganar, en demostrar que quienes te hicieron daño estaban equivocados. Pero ahora veo que la mejor venganza no es una victoria en la batalla. Es construir una paz duradera. Es tener la serenidad de aceptar el pasado que no puedes cambiar. El coraje para cambiar el futuro que puedes y la sabiduría para reconocer la diferencia. No tuve que elegir entre la mujer que era y la familia que quería. De alguna manera, contra todo pronóstico, lo conseguí todo. Ese día, en el escenario, me di cuenta de que mi historia ya no se trataba solo de mí. Es para cualquiera que alguna vez se sintiera como si estuviera mirando desde afuera, para quienes tuvieron que construir su propia definición de valor cuando el mundo les dio una diferente. Tu pasado no tiene por qué ser tu futuro. Tienes el poder de dejar las armas y construir tu propia paz. Gracias por ser parte de mi camino. Si esta historia te resonó, considera suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Juntos, podemos compartir más historias de resiliencia, esperanza y la increíble fuerza que se necesita para sanar.